Bueno, bienvenidos. Vamos a empezar. Primero que empezar eh, puntual y vamos a empezar la sesión que, bueno, empezamos como es costumbre, primero agradeciendo a los patrocinadores, pues que hacen por supuesto que todo esto sea posible y por supuesto también agradeciendo a las comunidades que, que permiten que también esto ocurra. Eh, Me permito de una vez presentarme. Mi nombre es Javier Loría. Básicamente digo que tengo como 20 años de trabajar en inteligencia de negocios y la forma en que me veo a mí mismo, por lo menos, es primero principalmente como un mentor que trabajo en mi propia empresa, Primus Data, que se dedica a hacer inteligencia de negocios y analítica avanzada. Eh, Trabajo como arquitecto y diseñador de software y aparte de eso realizo bastante de ayuda a la comunidad, ya sea como conferencista, como autor o como escritura. La información de redes sociales la tienen ahí por si acaso tienen a gusto de alguna forma comunicarse conmigo. Voy a tratar de empezar de una vez con el contenido lo más rápido posible y esta sesión tiene que ver en parte con una doble perspectiva que podemos verla de forma positiva o de forma negativa. El título que yo lo presenté es la forma más popular, la forma en que la gente lo ve, que es la forma en que buscamos cómo minimizar el abandono de clientes, cómo hacemos para retener a los clientes sería la forma más positiva de verlo, cómo aumentar la fidelidad de los clientes, pero en realidad son dos caras de la misma moneda, porque son el mismo problema, solo que a veces lo vemos de forma positiva o de forma negativa. Entonces, en este caso, como les dije, presenté la sesión en términos negativos, pero en realidad estamos analizando el mismo problema. ¿Y qué es el análisis? Pues en realidad el análisis de abandono de clientes tiene que ver mucho, en parte, con el análisis de la rentabilidad que eso significa, porque una de las cosas que más impacta a la gente cuando hace este tipo de análisis es ver al final del día cuánto impacto genera en la línea final, en la utilidad de los negocios cuando uno comienza a perder clientes, particularmente en las empresas conforme van creciendo. Al principio, cuando uno es una empresa de tamaño pequeño, es importante o es fácil relativamente conseguir clientes nuevos, pero conforme las empresas grandes o cuando las empresas van creciendo y van aumentando su nicho o su área o su alcance dentro del mercado, cada vez es más difícil conseguir clientes nuevos porque ya van adquiriendo una mayor participación del mercado y cada uno de los clientes que van perdiendo se va haciendo más difícil de reponer. Entonces hay por supuesto una gran cantidad de estudios que nos analizan cuánto es el costo el valor que perdemos por cada uno de los clientes que perdemos, pero a mí, digamos, de lo que más impacto me produce cuando estoy haciendo analítica avanzada, cuando estoy haciendo una consultoría en esta área, es que con mucha frecuencia se ha hecho popular que la gente pida analítica predictiva acerca de abandono de clientes. Entonces la gente pide lo que se llama un churn analysis, análisis predictivo de clientes, particularmente porque las compañías, sobre todo las empresas telefónicas, han hecho muy populares los modelos de análisis de predicción de clientes. Entonces ahora en el mercado hay un gran conocimiento de las técnicas para hacer predicciones, pero cuando uno ahonda un poco más en la relación con el cliente y pregunta, bueno, ¿y cómo estás midiendo el abandono actual de los clientes o cómo están analizando el abandono de los clientes? Encuentra que no hay análisis o que no hay una métrica actual de abandono de clientes. Entonces, es difícil o es poco valioso hacer una predicción acerca de qué clientes voy a perder si no estoy haciendo una analítica actual acerca de los clientes. Entonces, siempre ¿cómo se llama? Mi pregunta de vuelta al negocio cuando me dicen, ¿puedes construir un modelo de predicción de clientes? Va a ser,
y qué estás haciendo en el modelo actual o qué estás haciendo en las herramientas que tienes para analizar la pérdida actual de clientes. Porque al final, todas las preguntas que uno hace de BI, sobre todo en los modelos tabulares o en los modelos dimensionales analíticos, nos vienen a contestar preguntas como quiénes, cuándos, dónde, esas preguntas, pero realmente la pregunta de fondo es ¿por qué estoy perdiendo clientes? Es la pregunta que al final queremos resolver dentro de ese tipo de problemas. Entonces, la gente que me conoce sabe que uno de los temas recurrentes en mi práctica profesional es hablar de modelos mentales. Son los modelos que nos permiten entender cómo funciona el mundo. Creo que todos los analistas, creo que todos los decisores tenemos una forma de visualizar o de entender cómo funciona la realidad, y es muy importante cuando estamos haciendo análisis de información tener el modelo adecuado para hacer el análisis de la información, porque lo que ocurre a veces es que con unas determinadas señales la gente toma a veces las decisiones incorrectas. Dentro de esta crisis de la pandemia, uno puede ver claramente que la gente vino y dijo, tenemos una pandemia, y la gente va corriendo rápidamente a comprar papel higiénico. Entonces uno dice, hay algo que está mal en su modelo mental si usted piensa que la solución o que el problema más importante de la pandemia se soluciona comprando, o la necesidad más importante que tiene que cubrir es ir a comprar papel higiénico para controlar algo en su estructura mental. Entonces, igual ocurre, a ustedes no lo crean, cuando la gente tiene un modelo de predicción de churn o una predicción de abandono de clientes, donde la gente, cuando comienza a hacer un modelo de predicción de clientes, comienza a tomar decisiones y dice, como lo voy a perder a este cliente, o hay una alta probabilidad de perder al cliente, lo que le voy a ofrecer es un descuento, le voy a ofrecer una promoción, cuando no necesariamente la pérdida del cliente está relacionado con una percepción de parte del cliente de que estoy dando un precio alto que esté relacionado. Con frecuencia la gente se va o pierde la relación con el cliente porque tengo un problema de valor, o porque tengo un problema de calidad, o porque me dieron una promesa falsa cuando hicieron la publicidad, o porque tengo un problema en el valor de la marca. Entonces, una de las cosas más importantes cuando uno entra a hacer un modelo de predicción de análisis de este tipo es tener el modelo, y esta sesión tiene mucho que ver con ese proceso, de asegurarse de que tenemos el modelo adecuado para poder analizar la información adecuadamente cuando vengamos a un modelo de este tipo. Un elemento fundamental que vamos a estar analizando es distinguir dentro de este tipo de estructura lo que son la diferencia esencial que hay entre las existencias y los flujos, porque en general en BI es muy importante separar este tipo de modelos, y es importante porque vamos a brincar dentro de la sesión de existencias a flujos como en 3 diferentes ocasiones, y una forma de hacerlo es utilizar una estructura que es bien importante, o que para mí ha sido muy fácil de trabajar o muy interesante de trabajar porque afecta la forma también en que percibo el mundo, que es los modelos orientados a dinámica de sistemas. Los modelos de análisis de dinámica de sistemas son una herramienta muy poderosa que no corresponde al mundo de inteligencia de negocios, pero que desde el punto de vista de analítica de procesos de negocios, sí son una herramienta muy útil. Entonces vamos a utilizar como primer demo una herramienta que se les recomiendo, que se llama Vensim. Es para la gente que es académica o para la gente que es estudiante, la puede utilizar de forma gratuita, y la gente que quiere aprender puede utilizar el link que está a continuación del MIT, y eventualmente ahí les van a sugerir algunos libros que pueden utilizar si así lo desean dentro de ese modelo. Y aquí les construí un modelo muy pequeño, que sería el modelo más básico que uno puede construir de análisis de pérdida de clientes. En este modelo de análisis, bueno, en general, en todos los modelos que uno hace de System Analytics, lo que van a ver es que los stocks se representan por esta caja cuadrada, y lo que son los flujos se representan por estas flechas que están,
Y en este proceso, básicamente lo que uno define es en una variable, en este caso una variable inicial, que voy a definir con esta ecuación, que básicamente dice que yo tengo un modelo con 100 clientes, que sería mi inventario inicial, si ustedes quieren, de clientes. Si yo voy a ver la ecuación de clientes, esa ecuación de clientes la voy a definir como una valor inicial de clientes iniciales y una función que va a ser la integración entre los clientes que adquiero menos los clientes que pierdo. Y luego voy a definir la adquisición de clientes como 30, por ejemplo, que es un valor fijo, que ahora después lo voy a ajustar, y voy a definir la pérdida de clientes como la cantidad de clientes que tengo actual multiplicada por un porcentaje, que va a ser el churn rate, que es esa tasa de pérdida de clientes, en el sentido que yo estimo que, a diferencia de los clientes que voy adquiriendo, que son una cantidad constante, yo voy a perder un porcentaje de clientes cada cierto periodo. En este caso está fijado en un 3%, digamos un 3% de clientes por semana. Entonces, cuando yo tengo este tipo de modelo, yo podría simular o podría efectuar un modelo donde digo, bueno, ¿qué pasa si yo tengo una línea base o tengo un modelo donde yo tengo una pérdida de clientes y defino una pérdida de clientes que aumenta y la defino en 8%, la defino en un 10%? Yo puedo variar y, de acuerdo con eso, puedo ver en la fila, en la flecha azul que se mueve a la derecha, cuál sería la diferencia en la cantidad de clientes que puedo tener. Entonces, si yo tuviera una pérdida de un 1% de clientes, la cantidad total de clientes que puedo tener no llegue al total, pero podría ver que puede superar alrededor de los 2,000. Si a cambio tengo una cantidad total de 2%, o si la bajo a un tanto por ciento, incluso si llegara al 10%, vean que prácticamente llegaría a cero, porque rápidamente perdería tantos clientes como clientes estaría adquiriendo. Entonces, cuando uno tiene un contexto de negocios donde esta adquisición de clientes normalmente tiene un costo asociado, típicamente en publicidad o en vendedores o en algún tipo de costo asociado por cada uno que yo adquiero, pero asumimos que ese costo de alguna u otra forma es fijo. O en el caso de empresas grandes, podría ser que esto no sea un universo infinito, sino que sea un universo conocido, porque el mercado es de un tamaño, ¿cómo se llama? Finito. Entonces podría ser que yo ya no pueda adquirir más clientes, porque ya los clientes tienen una determinada opinión en un momento determinado. Entonces podría ser que yo vea limitado ese factor. Entonces esto va a tener rápidamente un límite. Y esta pérdida de clientes, uno típicamente lo que va a hacer es calcular cuáles son las variables que determinan este churn rate. Entonces, típicamente uno crea modelos donde define elementos como cuál es la calidad de mi producto, cuál es la calidad del servicio que brindo, cuál eventualmente puede ser la imagen que mi empresa está brindando, u otro tipo de variables que afectan este churn rate, para controlar este ciclo que ocurre entre la adquisición de clientes y lo que sería la pérdida de clientes en una empresa. Bien, entonces, no sé si tienen alguna pregunta. Normalmente, típicamente voy a hacer paradas para que, si alguien tiene alguna pregunta sobre el tema que estoy presentando, la hagan justo después de la demo. Vamos un minutito. Muchas gracias, Eric, por el comentario. Ok, si no veo más, entonces voy a continuar. Si no, en la próxima ronda hago cualquier pregunta. Entonces, básicamente, la tasa de abandono de clientes es un indicador muy importante
En empresas de diferente tipo, básicamente es un indicador muy, muy importante de salud y de rentabilidad de las empresas, como pueden ver dentro del slide. Y finalmente es tal vez el criterio más importante, tal vez que afecta el crecimiento en la mayoría de las empresas. Por ejemplo, aquí pueden ver lo que una empresa que se llama Statista publica acerca de la mayoría de las industrias en Estados Unidos, para que ustedes puedan ubicar, en el caso de las empresas de ustedes, más o menos cuál es el churn rate anual. Ese es el churn rate anual que tienen las empresas en Estados Unidos, donde hay algunas empresas, por ejemplo, las de cable y retail, son de las empresas que tienen un churn rate más alto en la industria, seguidas por las financieras, que básicamente lo que significa es que los clientes cada vez somos menos fieles a ese tipo de empresas. O sea que cambiamos. ¿Qué es un churn rate? Es una pregunta. Churn rate es la tasa de desgaste de clientes. O sea, sería ¿cómo se llama? La probabilidad de que un cliente se vaya o deje de ser mi cliente. Entonces, por ejemplo, si yo soy una cablera, una empresa de cable, lo que significa es que el 28% de los clientes abandona a la empresa antes al año. Significa que si la empresa de cable al inicio tiene 100 clientes, 28% de esos clientes abandonan a la empresa de cable antes de terminar el año, ya sea porque se cambian a otra empresa de cable o porque se fueron ¿cómo se llama? A otra empresa. Sí, contesta la pregunta. Una empresa de telecom, por ejemplo, tiene 20%. Significa que uno de cada 5 clientes se me va al año. Puede ser que los reemplace con otros clientes o puede ser que del todo se vayan. Por ejemplo, en el caso de las empresas de cable, yo me temo que muchas se están cambiando al negocio de streaming, pero habría que ver más información para dar el detalle de ese tipo. Es tal vez el elemento más importante de predicción de clientes. Bien. Seguimos y si no, me vuelven a preguntar. Entonces, aquí hay que analizar dos tipos de negocio que son muy diferentes. Lo primero es los negocios que son tipo suscripción. Lo que serían los negocios como, por ejemplo, si estamos hablando de Netflix o si estamos hablando de una empresa de cable o el mismo Azure, por ejemplo, como servicio, que son servicios que se van a cobrar mensualmente. Entonces, en esos casos es muy fácil, en la parte inferior, ver que como yo tengo un cobro mensual por el servicio, yo puedo medir fácilmente cuáles son los clientes que dejaron de ser mis clientes, porque en el día o el mes que no me pagan, pues ese día yo puedo saber que ese mes no fueron mis clientes. Eso es relativamente sencillo de medir. Pero cuando trabajo en industrias como retail, como en industrias de venta al detalle, o cuando trabajo en industrias como hoteleras, que no necesariamente los clientes me compran todos los meses, es mucho más difícil saber cuándo un cliente deja de ser mi cliente, porque entonces necesito comenzar a calcular cuáles son los patrones de compra normales de ese cliente. Necesito tratar de analizar dentro de la data qué es lo que normalmente ese cliente suele comprarme, qué es lo que frecuentemente suele comprarme. Y no todos los clientes me compran de igual manera. Entonces, para hacer un análisis de pérdida de clientes, antes de entrar a hacer el detalle, tengo que iniciar el proceso por decir cuál es el tipo de clientes que tengo y cuáles son los patrones normales de compra. Para hacer ese análisis, normalmente hay dos mecanismos de hacerlo. Uno, lo que se llama el análisis del comportamiento de los clientes o de la lealtad de los clientes, en inglés se llamarían el análisis del comportamiento, o la otra sería el análisis de la actitud del cliente. El análisis del comportamiento se fija ya sea en la parte legal o en la parte de la forma en que la gente actúa directamente. Ese tiene la ventaja de que es muy fácil de medir porque lo puedo ver ya sea en las compras o en los contratos. Ese es el que vamos a usar en esta demo y por eso le puse ahí la lupa porque es desde el punto de vista de desarrollo el que normalmente tenemos la data. Ya sea que el cliente me firme un contrato, en el caso, por ejemplo,
típicamente de las empresas de telecom, que uno sabe que uno firma un contrato y la persona, mientras me pague la mensualidad, uno sabe que está metido dentro de ese aspecto. O si yo tengo una empresa que no necesariamente tiene pagos mensuales, pero que yo sé que la persona me está generando órdenes o facturas periódicamente, yo me estoy fijando en el aspecto del comportamiento de ese cliente. La otra es mucho más complicado, que es la forma en que la persona tiene una actitud determinada. En ese caso, como les dije, es más complejo porque tengo que medir la satisfacción o la confianza de la gente. Eso puedo medirlo ya sea a través directamente de los comentarios que la persona me expresa cuando habla con mi servicio al cliente, o puedo ir a las redes sociales, o puedo ver la forma en que la gente me recomienda mis productos o encuestas de satisfacción. No vamos a entrar aquí, pero es una parte importante para que ustedes sepan que hay otras formas adicionales. Este es más elaborado, que sería medir la actitud del cliente, la lealtad del cliente, basado no necesariamente en el comportamiento, sino en la actitud. En mi caso, yo puedo hacer una distinción. Por ejemplo, hay una compañía de portátiles que yo no recomiendo. No me gustan las portátiles de esa compañía porque tuve una mala experiencia con esa compañía. A pesar de eso, por razones de la empresa con que trabajo, tengo una computadora de ese tipo. Entonces, desde el punto de vista de compra, tengo una computadora de esa. Pareciera que soy cliente de ellos, pero tengo una mala actitud para ellos. Les recomiendo a todo el mundo que no compre esa computadora. Mis hijas tienen computadoras que son de otra marca, y yo le garantizo a todo el mundo que no compre, porque yo no quiero a esa empresa, yo no quiero las computadoras de esa empresa. Entonces tengo una separación entre esas dos variables dentro del modelo, y son dos lealtades diferentes como cliente: la lealtad como comportamiento y la lealtad desde el punto de vista de actitud. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta sesión? Lo primero es que vamos a empezar con la data más sencilla, que es la data de ventas que ustedes podrían conseguir en cualquier modelo. En este caso voy a tomar la data que viene de Adventureworks, que es la base de datos de demo de Microsoft, y sobre esa data lo que voy a hacer es calcular en la base de datos, directamente en Power BI, perdón, voy a calcular una tabla de hechos que no existe, pero que es virtual, que va a ser una tabla de clientes. Y sobre esa tabla voy a ir a calcular a su vez hechos que son acerca de clientes perdidos. Vean que en este caso, como les dije anteriormente, voy a pegar dos brincos, porque en este caso tengo un flujo, que son las ventas que ocurren por periodo. Me voy a cambiar a lo que sería una foto en el tiempo, que es la cantidad de clientes que tengo en un momento determinado, usando ciertas reglas de negocio, y luego voy a brincar de vuelta a un flujo, que es cuántos clientes perdí en un momento determinado. El esquema base que vamos a utilizar es este que ven aquí. Básicamente voy a tener la tabla de ventas, que es relativamente sencilla. Dentro de esas, en realidad, solo vamos a estar utilizando el monto de ventas de una forma muy simple. Voy a tener una complejidad. Aquí traté de hacer la tabla más sencilla, pero al final dije, no la voy a hacer tan sencilla, porque si la hago demasiado sencilla, no se parece a la realidad de las cosas. Entonces mantuve dos perfiles de clientes, que son los clientes tipo tienda, que así es como viene en la base de datos, que tienen un perfil muy diferente a los clientes tipo individuo. Los clientes tipo individuo tienen bastantes atributos, que esto es tal vez la parte más importante para poder hacer un BI. ¿Por qué? Porque una de las cosas que entristece mucho cuando uno va a hacer consultoría es encontrarse modelos de análisis de datos donde la gente tiene una tabla de hechos y tiene dimensiones o tiene tablas que filtran la información, y aquí aparecen 3 o 4 atributos y la gente pone producto, subcategoría de producto y categoría de producto. Cuando uno tiene una tabla que tiene 3 atributos, para mí es lo que significa tener un BI de un IQ bajo. O sea, es un BI poco inteligente. El BI que realmente es inteligente tiene decenas o cientos de atributos para poder analizar la información. Y no es a través de miles de hechos, es a través de decenas o cientos de atributos que realmente se le saca
provecho a la información. En la tabla de ventas, van a ver que tienen una tabla de ventas que tiene decenas de atributos. Eso es porque yo doy la sesión solamente de la tabla de fechas. Entonces, esa tabla de fechas que está ahí tan gorda es porque yo le pongo mucho énfasis a la tabla de fechas, pero no es el enfoque de esta sesión, simplemente que es heredada porque la tabla de fechas para mí es muy importante y me gusta analizar no solamente las fechas tradicionales, sino eventos especiales como pueden ser épocas cercanas de negocio y ese tipo de cosas. Aquí solo estamos analizándola dentro del contexto de las fechas. Adicionalmente, cuando carguemos los datos, van a ver algunas tablas como la de individuos, la de ventas, que van a estar cargadas y van a estar deshabilitadas simplemente porque yo las proceso y luego hago los cálculos para cargarlos al modelo directamente en Power BI. Entonces, vamos a la demo y el código todo va a estar subido. Yo lo voy a estar posteando durante la próxima semana, subiéndolo por partes, pero básicamente, para los que quieren ver, en la tabla de ventas no hice mayor cosa. Básicamente tomé la tabla de AdventureWorks y le sumé 6 años y 6 meses simplemente para hacerlos más actualizados, porque si no los años me quedaban demasiado viejos. En la tabla de clientes hubo que hacer un poquito más de trabajo en la tabla de tiendas, básicamente porque la tabla de tiendas tiene múltiples fechas. Entonces hubo que reducir para que solo me quedara una sola dirección, perdón. Entonces, ese truco que está ahí es simplemente para que escoger lo que sería la dirección preferida para que no me quedaran datos duplicados. El mismo truco está en la tabla de individuos. En la tabla de individuos hay que escoger una sola fecha y extraer de la columna de XML los datos que son interesantes, como son la ocupación y cómo se llama, si la persona es propietaria de vehículos, el género, el estatus marital y la tabla de fechas que, como les dije, esta es heredada y lo que hace es que llena con información acerca de feriados y acerca de, en el caso de este lo llené con la información de Costa Rica, pero más o menos se entiende, o que espero que se entienda la forma en que se llena la tabla, porque tiene ejemplos de otros lugares, que permite saber, en el caso de que uno haga análisis a través del tiempo, cómo se llenan los datos en diferentes lugares. Y una vez que tenemos eso, podemos analizar en Power BI la tabla y básicamente en el caso de tiendas no se le hizo mayor cosa, se le agregó nada más una columna con el tipo de columna. En el caso de individuos se le hizo un renombramiento. En el caso de las ventas se dejaron tal y como venían. Igualmente se le hizo con las fechas y típicamente yo cargo las tablas directamente en una zona, digamos, que yo llamo stage, que son las tablas directamente de consulta, y cuando hago cálculos adicionales, que es lo que vamos a hacer, las presento al modelo directamente donde vamos a estar haciendo los cálculos que vamos a ver más adelante. Entonces, ese es el modelo básico, nada más para que tuvieran algún tipo de contexto antes de comenzar a hacer los cálculos más avanzados. ¿Alguna pregunta hasta el momento? Ya para empezar a hacer la parte más avanzada. Listo. Ok. Entonces, seguimos. Ok, entonces el primer problema que dijimos que teníamos era cómo hacer para calcular la diferencia entre las compras. ¿Cuáles son los patrones normales de compra de nuestros clientes? Y vimos que teníamos de primera entrada dos tipos de clientes dentro de nuestro modelo. Entonces, para analizar este tipo, lo que hice fue el lenguaje M, que es el lenguaje que se utiliza en Power Query dentro de calcular esta consulta, que básicamente toma las compras y utiliza un agrupamiento que pueden ver acá, y lo que hace es tomar los datos de las órdenes y a través de esta sentencia va y calcula
agrupando los datos de la orden, agarra a los clientes y saca para cada uno de los clientes cuál es la fecha mínima de la orden, cuál es la fecha máxima de la orden, y luego se trae todas las filas. O sea, básicamente tomó todas las órdenes por cliente, las agrupó, se dejó la primera orden del cliente, la última orden del cliente, y aquí en este objeto tabla se está dejando todas las órdenes del cliente. Una vez que hizo eso, calculó en esta fórmula que está acá la fecha o la diferencia entre la primera orden y la última orden. O sea, calculó la diferencia entre esta primera fecha y esta última fecha. Y luego la dividió entre la cantidad de órdenes. O sea, me dijo que en promedio este cliente está tardando 82 días entre cada una de las órdenes. Y clientes que no tienen más de una orden, o sea, clientes que solo tienen una orden, le pusimos que no era un número porque esos clientes no cuentan. O sea, si un cliente solo me compra una vez, no cuentan dentro de este valor. Y basado en eso, básicamente después redondeamos los valores, removimos la columna tabla y agregamos una columna adicional que es interesante, que es si son clientes que solo han comprado una vez, elimínelos del modelo o sepáralos del modelo porque no son interesantes, como una columna adicional para poder analizar la información. Basado en eso, entonces podemos crear un gráfico que me permite analizar este tipo de análisis, o sea, realizar este tipo de análisis. Este análisis es un boxplot que básicamente me permite, en este caso, separar los dos grupos de clientes que tenemos, que son los individuos y las tiendas. Este gráfico se lee de la siguiente forma. El promedio de los individuos compra cada 193 días. Y yo puedo ver que este cuadrito representa el 50% de los clientes. El 50% de los clientes compra entre 90 y 287 días, que es lo que ven entre cuartil 1 y 287. O sea, la mitad de los clientes está comprando dentro de ese rango. Todos los que están marcados como en verdes son los valores que se salen dentro de ese rango. Y los valores que están más altos serían, como quien dice, las excepciones, que es este cliente, que es el cliente 28.193, compró cada 509 días. O sea, ese cliente me compra cada casi 2 años, me compra dentro de los valores. Este cliente me compra cada 338 para ser un individuo. Este señor me compra aparentemente cada, más abajo aquí, este que está aquí, me compra cada 42 días. O sea, hay uno que me compra muy frecuentemente y otros que me compran poco frecuentemente. En el caso de las tiendas me compran en promedio cada 80 días y los valores normales están dentro de 68 y, ¿cómo se llama? Y 83 días. Entonces, basado en ese criterio, yo puedo definir mi regla de negocio que define cuándo voy a considerar que un cliente dejó de ser mi cliente y cuándo un cliente comienza o ¿cómo se llama? Comienzo a considerarlo como cliente perdido. Va a decir, este cliente ya tiene más de cierta cantidad de días. Basado en su comportamiento, lo doy como perdido. Por supuesto que esto es un análisis muy sencillo y yo podría analizar con más detalle otras variables. Entonces, si ya sea que haga un análisis de clúster con analítica avanzada o si quiero dentro del mismo Power BI, puedo utilizar una herramienta que se llama Key Influencers, que él me da un detalle de las variables y él me dice, si sus ciudades son en este lugar aparentemente hay valores que hacen que los clientes compren con menos frecuencia o valores que hagan. Entonces yo puedo hacer un análisis de clúster, de grupos de clientes que tienen comportamientos diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos tienen comportamientos diferentes a el análisis. Por el momento, yo voy a mantenerme en la parte más sencilla de implementación, que es que voy a separar en dos las reglas, que son
individuos y tiendas. Y voy a fijar temporalmente la regla en 90 días y en 365 días. O sea, como regla de negocio, voy a decir, si una tienda no me compra cada 90 días, voy a considerar que esa tienda dejó de ser mi cliente. Es un cliente que ya lo perdí. Y si un cliente individual me deja de comprar al año, lo voy a considerar como ya perdí ese cliente, que sería básicamente el análisis que estoy sugiriendo. ¿Preguntas? Vamos a ver. Una pregunta de Diego, ¿cómo afecta la pérdida de ingresos? En principio, Diego, eso es una muy buena pregunta. Si yo tuviera, en este análisis, supongamos que yo tuviera a cada uno de los clientes, si estuviéramos hablando, por ejemplo, de Netflix, esto sería total y completamente proporcional a los ingresos. ¿Por qué? Porque si yo tengo el análisis del churn, sería por cada uno de esos clientes yo tendría un monto fijo. Si no fueran proporcional, yo podría tener o tendría que utilizar cuál es el promedio de la factura o el promedio del tiquete como un factor de multiplicación. Entonces, el abandono de clientes en general afecta proporcionalmente a los ingresos, a menos que haya alguna relación indirecta a través del tiquete promedio del cliente. Entonces, en la sesión que sigue después de esta, viene a hablar Ricardo, que es un compañero que viene a hablar de la merma o de la variación que hay en precio y el delta cantidad y el delta precio, que son temas que están relacionados por la parte de cómo se maneja la facturación cuando yo tengo más bien cambios en la cantidad y en precios. Pero en principio, si asumimos que las personas compran la misma cantidad, los mismos precios, diría que el abandono sería proporcional a la cantidad de la facturación promedio de los clientes. Entonces, si un modelo racional no es muy complejo, o mejor dicho, muy robusto, ¿no sería conveniente realizar una implementación? En teoría, la pregunta es si un modelo racional no es muy complejo, o mejor dicho, robusto, ¿no sería conveniente realizar una implementación de negocios? La realidad de las cosas es que la mayoría de los modelos relacionales no son complejos ni robustos. La mayoría de la realidad es que la mayoría de los modelos relacionales que uno se encuentra son bastante malos y uno tiene que hacer un esfuerzo muy fuerte para limpiarlos y para depurarlos. Ojalá fueran más limpios, pero lo cierto del caso es que una parte muy importante del trabajo en la vida real es limpiar la data para poder presentarla lo suficientemente limpia, y ojalá tuviéramos modelos más limpios. En algunos lugares, dependiendo del sitio, creamos modelos intermedios, ya sea que uno quiera construir un modelo estrella, un modelo datamart, que son los modelos tradicionales. En algunos otros lugares creamos una capa de vistas intermedias que más o menos presentan la información, y en otros lugares creamos modelos más avanzados de limpieza directamente en Power BI. Depende de qué tanto habría. Sí, para ver, quería realmente tenerle los ejemplos en un link para ofrecérselos durante la sesión. Desgraciadamente no me dio el ancho de banda esta semana porque tuve muchísimo trabajo, pero se los ofrezco, ya sea en los links que van a aparecer al final del blog o de las redes sociales del LinkedIn. Con seguridad se los publico, o y si no me escriben un chat y me comprometo a que la próxima semana les subo están prácticamente terminados, pero no me dio tiempo de darles el formato adecuado. Para la pregunta de que si los enlaces, la idea es que ustedes puedan recrear todo este código. Va a ir el Power BI, las vistas, todo el código está disponible para que ustedes puedan recrear y puedan experimentar el ejercicio completo. Listo. Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo entonces de los clientes? El cálculo de los clientes, eso lo vamos a hacer en DAX. Y la forma en que lo vamos a hacer
es que vamos a construir unas consultas. Al principio va a crear unas consultas de base que lo que van a hacer es calcular, primero, para entender el modelo, vamos a calcular las órdenes, la cantidad de órdenes que hay. Y la fórmula está basada primero en una base que es el start of month, que básicamente lo que hace es eliminarme el concepto de día. Esta eliminación del concepto de día es porque a mí, y es una preferencia de gustos, no me gusta usar el inventario diario de clientes. Me gusta usar el inventario al inicio del mes, con el objetivo de después agregarle los clientes recién adquiridos para separarlo en dos. Entonces, aquí están viendo mi preferencia, ¿ok? Para ver los clientes iniciales al principio del periodo. Entonces, este Start of Month lo que hace es decir, si estamos hoy, día 17, no vamos a ver los clientes al día de hoy, vamos a ver los clientes al principio de lo que sería el 1 de abril. ¿Por qué? Porque después en otro modelo voy a ver cómo agregarle los clientes adquiridos durante el periodo, porque para mí es importante separarlos. Eventualmente, con mucha frecuencia no lo hago a principio de mes, sino que lo hago por semanas, pero en este caso lo mantuve mensual. Y luego eliminé el análisis a diario utilizando el isFilter, porque eso lo que hace es no permitir que yo navegue a nivel de día. O sea, este modelo solo se puede navegar a nivel de mes. Es básicamente lo que dice esa condición. Y luego en la parte inferior es donde viene el cálculo, o sea, de la fila 5 en adelante es donde viene realmente la parte sustancial del cálculo, que básicamente lo que dice es, tome la base, que era la base que habíamos calculado al inicio del mes, le resta 3 meses y luego le resta un día y a ese rango de fechas, que sería a esa diferencia, calcúleme cuántas órdenes hubo durante ese periodo. Ese es básicamente el cálculo que está calculando las órdenes de los 3 meses previos antes del 1 de abril. Fíjense que en esta fórmula resté 3 meses y en esta resté un día. Ahí hay un truco ahora porque aquí dice meses y aquí dice un día. Para el cálculo que vamos a usar, esto lo vamos a usar para las tiendas. Para el cálculo de los individuos, el cálculo es exactamente lo mismo. La única diferencia es que aquí restamos 12 meses y aquí restamos el mismo día, que básicamente eso se va 12 meses para atrás y se va un día para atrás en ese cálculo. Eso sería más que todo como un ejemplo para que uno cuente y se acostumbre a verificar cuántas órdenes están pedidas como un indicador de salud. Este no es un cálculo de clientes, pero sirve como un mecanismo de verificación de los cálculos que estamos haciendo que son más fáciles de chequear. Para calcular los clientes, ese cálculo es un pelito más complicado, un poquito, pero básicamente lo que se hace es la misma lógica, donde se inicia el cálculo del mes, se hace un filtro basado para no calcular día a día y se hace, en lugar del cálculo, se hace un distinct count, donde se calculan los clientes diferentes. En lugar de calcular las órdenes, calculamos los clientes distintos dentro de la dimensión que tienen clientes diferentes en las ventas para el mismo rango de fechas. Una vez que tenemos eso para los clientes de 3 meses y para los clientes de 12 meses, usando la misma lógica de echar para 3 meses y para echar, hacemos la diferencia. Y en la totalidad de los clientes, simplemente lo que hacemos es calcular para la primera las tiendas y sumarle el segundo cálculo para cuando no son tiendas, que básicamente lo que significan son individuos. Esto lo dejo por si acaso hay algún error en los datos y si no es el caso, pero si no hubiera tiendas, pues todos los demás datos serían para el caso del lado de los clientes. Entonces, si vamos a ver eso en la data, Power BI, lo que veríamos es, bueno, los cálculos los pueden ver directamente, pero básicamente en la medida de clientes tendríamos el Customer Count, que es muy sencillo porque lo que hace es sumar las dos y luego dentro de la dimensión, dentro de los datos, tendría en las medidas, vamos a tener en los cálculos intermedios el cálculo de las órdenes, el cálculo de las previas y igual en los cálculos intermedios voy a tener los clientes previos y los clientes de 3 meses. ¿Para qué hacemos esto? Esto nos va a permitir ahora tomar en cuenta eventualmente una nueva métrica
que son los cálculos de las órdenes. Esto, si ustedes ven, va a tener un comportamiento muy particular, que es que permite acumular las órdenes e ir viendo las órdenes acumuladas de los meses previos. En diciembre, yo voy a ver que este 6.925 es la suma de estas tres órdenes previas. 2.400, 2.100 y 2.300 me va a ser 6.925. Esa es básicamente la forma en que funcionan los cálculos de órdenes acumuladas. Si voy a ver los clientes, funciona con la misma lógica, pero ahora yo tengo una forma de ver los clientes que tengo en un momento determinado como si fueran una foto. Entonces yo podría decir que en un determinado mes tengo 1.500 clientes individuales, siguiendo la regla de negocio que me impuse, y 206 clientes tipo tienda. Aún sin haber calculado la pérdida de clientes, ya tengo una gran fortaleza desde el punto de vista analítico. ¿Por qué? Porque puedo ahora hacer un análisis de los clientes por educación comparado contra las ventas por educación. Entonces yo podría analizar, por ejemplo, y decir, tengo en Estados Unidos un 33% de los clientes de compras que son, o de ventas, de clientes que tienen educación tipo bachiller, pero son solamente el 22% de los clientes. ¿Eso qué significa? Que estos clientes compran más que el promedio de los clientes, porque son el 22% de mis clientes, pero compran el 33%. Estos son clientes relativamente valiosos. Son pocos, pero compran mucho. Hay algunos clientes que tienen una tasa inversa. Por ejemplo, estos clientes representan el 11% de mi cartera de clientes, pero solo compran el 2.54. Son muchos clientes que compran poquitito dentro de mi análisis. Y puedo también enlazarlo con las ocupaciones. Entonces yo podría decir, bueno, me interesan estos clientes. Como se los selecciono, puedo ver el enlace que tienen las ventas con la graduación y puedo ver en cuál es la relación que tienen con las ocupaciones. Entonces yo podría pensar que porque son bachilleres, todos tienen un determinado trabajo y en realidad algunos de ellos ocupan posiciones que tienen que ver con, ¿cómo se llama? Gerenciales, y otros tienen profesiones profesionales, y otros son que tienen características de trabajadores, digamos, trabajadores, no sé cómo traducirlo, pero digamos que son trabajadores técnicos, no serán técnicos, pero son trabajadores manuales, pero que son trabajadores hábiles, digamos, no sé cómo traducirlo, pero en principio puedo analizar la participación de las ventas con su relación con los clientes para poder detectar determinados patrones, a pesar de que no estoy detectando quiénes, ¿cómo se llama? Quiénes están perdidos, pero ya el solo hecho de tener un nuevo hecho, que es los clientes, me permite hacer un análisis mucho más rico de lo que tenía las ventas, simplemente por haber autofijado una regla que me enlaza. Y otra vez vuelvo a la idea de que la inteligencia no está basada tanto en el hecho de negocios, sino en el hecho de que yo tenga esos campos en la dimensión de clientes que me permitan analizar esto basado en los diferentes perfiles. Entonces, el hecho de que yo pueda enlazar esos hechos me va a permitir enlazar los clientes por educación o por ocupación o por estatus marital o por género o por ocupación, basado en ese tipo de enlaces. Simplemente porque hice ese cálculo de DAX que me permitió extraer el cliente y conectarlo con los mismos hechos que tenía previamente. Y son básicamente 3 cálculos que fue lo que hice dentro de este modelo. ¿Preguntas? A ver. Exactamente. La idea, por ejemplo, don Eric pregunta que si con estos datos, hablando de clientes de empresas de comunicaciones, podría analizar la calidad y el tipo de cliente. Exacto. La idea es que, por ejemplo, en este caso, usted podría decidir clasificar los clientes dependiendo de cuáles son más valiosos y cuáles no son tan valiosos. Porque parte de lo que ocurre en esto
es que la gente tiende a valorar todos los clientes como si fueran iguales y gasta esfuerzos que no necesariamente son todos los clientes iguales. Yo llegaba a la conclusión de que en muchos lugares hay lo que yo llamo unos no clientes. No clientes son los que nos producen pérdidas o son clientes que nos producen tanto esfuerzo y generan tan poca utilidad porque ya sea que gastan en productos que son de muy bajo rendimiento o de muy bajo, que puede ser que no valga la pena invertir tanto en ellos por el costo que tienen. Entonces, una de las cosas que una empresa tiene que distinguir es que tiene recursos limitados y que tiene que gastar en algunos tipos de clientes o que tiene que invertir más en algunos tipos de clientes. Entonces, cuando uno tiene determinado, por ejemplo, en el caso de una empresa de telecomunicaciones, puede ser que este tipo de clientes valga más la pena invertir, y cuando yo tengo el enlace que me permite analizar ese tipo de cliente, consume ese tipo de servicios y tiene este tipo, yo puedo conectar los puntos que me dicen estos son el tipo de clientes que es más valioso invertir, porque el enlace que tengo yo entre, vamos a ver, pero entre mi publicidad o entre mi imagen de marca o entre mi infraestructura de comunicaciones, tienen que estar enlazados para poder proveer ese tipo de análisis y poder enlazarlo y conectar esas ideas dentro de este modelo, aún sin haber llegado al análisis de pérdida de clientes. Inclusive, una de las cosas que lo quiero mencionar para que no se me olvide, puede ser que esté conectado con la idea de clientes que estoy adquiriendo, y puede ser que yo diga, hey, quiero adquirir este tipo de clientes que son valiosos, y le doy vuelta y comienzo a pensar no en los clientes perdidos, sino en la parte positiva que les comenté al principio de cómo hago para adquirir clientes. La pregunta de Viviana es también muy valiosa, que es, yo aquí no agregué nada de producto solamente para no complicarlo, pero por supuesto, una de las cosas más importantes es que si uno tiene más marcas, debería considerar esto de primera entrada separado por marcas o por familias de productos y decir cuáles son los clientes que compran estos productos, porque una de las cosas más importantes en este análisis es, puede ser que la compañía como tal, este cliente sea valioso, pero puede ser que la marca no sea adecuada y que más bien otra marca sea la adecuada para este tipo de cliente. Entonces, el análisis por marcas es a veces más valioso que el de la compañía, porque la compañía genera lo engaña a uno parcialmente en este análisis. Así como yo divido aquí países, probablemente en la mayoría de los lugares ustedes deberían verlo por marcas en lugar de países. Porque puede ser que el mismo cliente esté comprando diferentes marcas, o puede ser que un cliente compre una sola marca y yo debería analizarlo primero por marca antes que cualquier otra cosa, o por grupos de productos dentro de ese modelo. Es una pregunta, es muy importante. Yo no metí productos aquí, pero debía haberlo metido, solo que lo complicaba demasiado. Bien, seguimos. Entonces, basado en eso, viene el último cálculo, que el último cálculo, como les dije, antes había calculado un stock, había calculado una cosa que es como una foto a través de cada uno, pero ya para terminar, lo que hacemos es calcular lo que sería otra vez un flujo. Y en este flujo lo que hacemos es tomar los cálculos anteriores de referencia y sacar un cálculo que es la diferencia entre dos fotos. O sea, tomo la foto del mes de abril, busco la foto del mes de marzo y le digo a DAX, dígame quiénes estaban en marzo que no están en el mes de abril. Y básicamente es lo que hace esta fórmula, que es calcule en una tabla, que en lugar de hacer el cálculo del count, calcula todos los valores de todos los clientes a los que les vendí en el periodo de los últimos 3 meses, y el cálculo de los anteriores lo que tiene es un mes de diferencia. Entonces hace 4 y en el otro le resta un mes. Entonces, ¿qué es lo que hace? Dígame todos los que estaban en los anteriores, o sea, los que estaban hace 4 meses hasta un mes anterior ahora, y dígame que ahora no están. Entonces él está buscando todos los que dejaron de estar, por decirlo de alguna forma. A eso en inteligencia de negocios se le llama una tabla de no hechos, que es una tabla que me dice los que ya no están. Aquí lo usé para clientes, pero a veces se usa para productos, que me dice, hey, dígame todos los productos que dejé de vender, o dígame todos los
clientes que no vinieron, que es el caso que estamos hablando, todos los estudiantes que no se presentaron a una clase. Entonces, eso se llaman tablas de no hechos, aquí se llaman clientes perdidos, que son todos los clientes que estuvieron hace 4 meses, que habían comprado entre 4 meses y yo hace un mes atrás, y que ahora no compraron de 3 meses para acá. Eso es básicamente la lógica dentro de esta fórmula, y la forma en que se ve en el Power BI básicamente sería en este tipo de análisis, donde yo podría ver, eso sí, con una escala logarítmica para que tengan sentido, una tasa donde yo puedo ver que perdí la cantidad de clientes a través del tiempo y puedo ver la cantidad de clientes que tengo. Aquí lo hice deliberadamente con una escala para poder ir viendo la relación. Aquí se ve algo muy positivo, obviamente es un modelo de pruebas, pero veo que la cantidad de clientes que voy perdiendo va cambiando a través del tiempo, y veo por un lado los clientes individuales y puedo ver la cantidad de clientes. Pero aquí, por ejemplo, tengo una mala noticia, que tuve un pico alto en los últimos meses de septiembre, octubre, noviembre, donde perdí 15 clientes, 26 tiendas y 24 tiendas, que esto es un muy mal síntoma de parte de la empresa, aunque en diciembre bajó muchísimo, porque aquí perdí una cantidad de clientes que eventualmente yo podría ir a analizar con detalle. O si es mi interés, puedo ir a analizar los clientes perdidos desde el punto de vista demográfico, que pudiera decir en el mes de septiembre, cuál es el perfil que tienen los clientes que perdí. Los clientes que perdí basado o comparado contra los clientes que tengo, proporcionalmente cómo son. Entonces puedo comparar desde el punto de vista demográfico, sus perfiles, dónde estaban ubicados, cuántos carros tenían, si tenían el género, el estatus marital, y basado en eso puedo tomar conclusiones si es que ese perfil estaba o no adecuado dentro de nuestro modelo. Para dar los últimos slides, voy a terminar los últimos slides y luego, si quieren, dejo la parte de preguntas. Después de todo este modelo, no crean que esta es la foto final, sino que normalmente uno quiere agregarle valor a esto agregando otro modelo. O sea, esta es la primera fase. Típicamente lo que ocurre es que ustedes van a querer agregar otros hechos. Yo aquí traté de usar pocos hechos para calcular los clientes perdidos, pero normalmente después de eso uno quiere buscar alguno de estos dos modelos o pegarlo con valores que tengan que ver con el modelo de satisfacción, ya sea el modelo AXI o el modelo EXIT, que uno está más ahorita, el modelo original es el primero, el AXIT, para poder ver la percepción y satisfacción del cliente basado ya sea en la cantidad percibida, en las expectativas del cliente. Eso se hace a través de encuestas o a través de, ¿cómo se llama?, hacer perfiles dentro del CRM, hacer análisis de texto de lo que serían redes sociales, o propiamente el modelo EXIT, que también tiene que ver con la parte de mercadeo. Se hace muy parecido. La única diferencia es que este separa lo que es los valores de la calidad percibida de producto, que lo que ellos llaman hardware, o la calidad percibida de servicio, que sería básicamente lo que ellos llaman humanware dentro de este modelo. Y él agrega también el modelo de imagen como marca para poder valorar la forma en que se presenta la empresa, o la forma en que se presenta la marca desde el punto de vista de valor, porque no valoramos todas las marcas de forma igual. A veces la forma en que vendemos la marca cambia el valor percibido y la satisfacción del cliente y la lealtad del cliente. Los clientes tienen diferentes lealtades y es básicamente la forma en que tratamos de valorar ese tipo de satisfacción. Les voy a dar, mientras tanto, los valores, pero si tienen alguna pregunta, voy a ir analizándolas mientras, para terminar a tiempo, para respetar sus horarios mientras hacen las preguntas. Entonces, ¿alguna otra pregunta que tengan por ahí? Doy un minuto más, y si no, por ahí tienen mi información, ya sea en LinkedIn, en Facebook. Perdón, no les puse por aquello el blog. Normalmente subo el blog. Me pueden conectar por el LinkedIn, que os seguro les contesto. Y si no, déjenme. Yo no puedo creer que no tenga el blog. Mi compromiso es subírselos al blog. Déjenme ver si les pongo el... Tenía rato de no escribir, pero mi compromiso esta semana es volver a escribir.
y subirles el código que ya les escribí. Mi blog es Ops. Ah, y se los puedo mandar también por el, como si fuera una... Y bien, y si no tienen más preguntas, pues agradecerles la atención y espero que disfruten la siguiente sesión. Me parece que viene Ricardo, un compañero de trabajo, que va a hablar un poco del modelo que no tiene que ver con clientes, sino que tiene que ver con la parte de ventas, pero que está relacionado con la parte de precio y cantidad, que era un poco la pregunta que me hicieron temprano del ticket. Entonces, muchísimas gracias y espero que lo hayan disfrutado. Tengan un buen fin de semana.